Bienvenidos al módulo 2. Los contenidos de este módulo son equipo de rayo X, la atenuación de los rayos X, la anatomía, la nomenclatura, veremos algo de proyecciones de rutina y sus complementos y hablaremos por último de lo que son los protocolos. Los equipos de rayo X y su clasificación. Esto es de vital importancia de conocerlo para el momento que ustedes se enfrenten su vida clínica, principalmente cuando realicen sus pasos prácticos. Los equipos de rayo X tienen tres tipos de clasificaciones. Uno, mediante su funcionalidad, que los divide en osteopulmonar, digestivo universal y telecomandado o multipropósito. Después puede ser por el sustento tubo, que pueden ser arco C, piso-techo o columna-techo. Y por último, una característica muy importante que es la capacidad del generador expresada en kilowatt. A medida que el kilowatt aumenta, es factible tener una calidad de exposición mucho más dura y tiempos de exposición mucho más cortos. En un equipo de rayo X osteopulmonar, que es el que ustedes se van a enfrentar en primera instancia, es importante conocer 5 elementos. Uno, el tubo de rayo X. Después, el estativo mural. Después, la mesa de examen. La consola de trabajo, donde ustedes van a poner los parámetros técnicos de exposición. Y por último, lo que sería el sensor o detector, la estructura más importante y cara de un equipo radiológico, por lo tanto le pido su especial cuidado al momento de trabajar con él. Continuando con la atenuación de los rayos X. La atenuación de los rayos X básicamente se produce por la composición química de nuestros átomos. Nosotros somos agua. Y la característica que tiene es que cada elemento tiene una ubicación en la tabla periódica de Mendeleev en base a su número atómico, es decir, al número de elementos que le constituyen. Nuestro cuerpo, agua, está formado por hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es el primero en la tabla periódica de Mendeleev y le vemos en esa ubicación. Después tenemos el oxígeno, que lo ubica en esta otra ubicación. Y después tenemos el calcio. Tres grandes componentes que nos ven habitualmente en nuestro cuerpo, por los cuales tenemos esas imágenes radiológicas. Y les voy a citar un elemento que usamos mucho para la parte de radioprotección, que es un elemento que tiene por característica contener un número alto de átomos, es decir, un número elevado en la tabla periódica de Mendeleev, como es el plomo, que tiene 82. Podrían usarse otros metales, como por ejemplo el oro o el platino, pero son mucho más caros. La imagen radiológica, ¿cómo se obtiene? En realidad porque ponemos una estructura a través del paso de los rayos X y un sensor al otro lado que es capaz de detectar la cantidad de radiación que llega. Los tipos de radiación, podemos tener una imagen como la que estamos viendo en este momento, donde se ve una mano que está un poco negra o quemada, diríamos. En el término técnico, de aquí en adelante, mencionaremos que es una radiografía dura. ¿Y qué significa esto? Que los rayos X con los cuales fueron expuestos tuvieron una penetrabilidad muy alta, por lo tanto la placa se quema en términos de imágenes. Por otra parte, tenemos el lado contrario, donde vemos una imagen que estuviera subexpuesta. De aquí en adelante, en términos radiológicos, vamos a decir que es una radiografía blanda. ¿Por qué? Porque la radiación fue de baja energía. ¿Qué es lo óptimo tener? En realidad, la placa óptima no es más que la suma de los dos extremos, es el promedio, y hablaríamos de esto, donde tenemos una cantidad de grises que nos permite decir la placa está óptima. ¿A qué me refiero con cantidad de grises? Me refiero a que puedo ver estructuras que se llaman radiolúcida o radiotransparente, es decir, que atenúan un poco más que el aire, como por ejemplo eso, y voy a poder ver estructuras que atenúan bastante más que el aire y el tejido blando, como es el hueso, que ya le dimos su ubicación en la tabla periódica de Mendeleev. Básicamente, y redondeando, podríamos decir que en una imagen radiográfica vamos a ver dentro de las gamas de grises lo que puede decirse como radiolúcido o radiotransparente, y por otro lado lo que es radio opaco, como es el hueso. Continuando, diremos algo de la anatomía. Y es básicamente como los planos referenciales, algo así como el plano cartesiano, para decirnos a qué lado tenemos que dirigirnos. Recordando la anatomía tradicional, tenemos que en una vista superior del cráneo, la sutura coronal es aquella que divide el cuerpo en dos partes, en una parte anterior y posterior. Y tenemos una que es la sutura sagital, que va a dividir el cuerpo en dos partes, pero aquí en derecha e izquierda.
Si uno lo lleva a esto ahora en nuestra estructura general, tenemos que el cuerpo puede ser dividido, tanto coronal o sagitalmente, para poder estudiarlo. Y a su vez vamos a definir dos ejes de orientación. Cuando queremos decir que es hacia craneal, cuando la dirección va en sentido hacia la cabeza, con respecto a lo que es el ombligo. Y hacia caudal o distal, cuando va hacia los pies. Nomenclatura de posicionamiento. Cuando revisemos la bibliografía que habla del posicionamiento, veremos cosas como esta. Francamente, cuesta entenderla, es por eso que he querido citar qué significa cada uno de estos componentes para su fácil comprensión. En este caso, está hablando del posicionamiento de una radiografía del dedo pulgar. F significa el formato o la colimación, es decir, el sector que va a ser expuesto a los rayos X, y como ayuda las máquinas obedecen a un patrón de un haz luminoso que permite chequear el haz que va a ser irradiado. Después tenemos el DFP, que significa distancia foco-placa o foco detector para los tiempos actuales, que es lo que más se usa, que por defecto va a ser 100 centímetros sin buque. Por otra parte tenemos el RC, que significa rayo central y que corresponde a la bisectrix, es decir, la línea en rojo, que divide este haz de radiación en un punto igual. Por otra parte tenemos la letra C, que habla de los centrajes y siempre refiriéndonos en dos ejes, en sentido por el frente y por el lado. En el caso del dedo es la interfalángica próxima. Y P, cuando hablamos del posicionamiento del paciente. En este ejemplo se trata de que el paciente está de pies, mirando de frente en sentido antero-posterior, con una rotación externa del brazo en 15 grados. Por otra parte, hablemos de las proyecciones. Las proyecciones se dividen en proyecciones de rutina y de protocolo. Pero ¿cómo se denominan? Básicamente por cómo el haz de rayo X incidió en la estructura. En este caso, el rayo X está ingresando de la parte anterior del cuerpo, por lo tanto, se va a llamar antero-posterior, porque esa es la dirección que tomó el haz de radiación. En este sentido, el haz de radiación está por sobre él, pero está igual en sentido antero-posterior, por lo tanto, su denominación va a ser antero-posterior. Si por el contrario tengo un paciente donde está de lado, a diferencia de lo anterior, el nombre que recibe es por el lado que está más cercano al detector. Por lo tanto, esta sería una radiografía lateral izquierda. Cuando hablamos de las proyecciones, si yo quisiera tomarme una foto con respecto a lo que es mi cabeza, tendría que tener 4 planos a lo menos, de frente, de espalda y los 2 perfiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tuviera un protocolo, podría decir que tengo los protocolos de frente o antero-posteriores y los protocolos de perfil o laterales izquierdos y derechos. Pero esto llevado a la radiología, ¿qué significa? Que el plano anterior y el posterior se superponen. ¿Qué se logra con esto? Que los 2 planos están superpuestos y sostienen una radiografía en sentido antero-posterior o frontal. Por otra parte, cuando hablamos de la proyección lateral, vemos que estos 2 perfiles se superponen de igual manera y sostienen una radiografía de cráneo donde están todas las estructuras superpuestas. Poder diferenciar la que es la gran tarea que tenemos que resolver durante el desarrollo de esta asignatura. Y eso es todo. Muchas gracias.